Vespertina Universidad Mayor y Renuévate de Rotary Kraus presentan Comentarios en Biobío. Voces independientes de verdad. Contrariamente a lo que afirman las autoridades, es posible que Chile entre en un crecimiento muy bajo, pero este crecimiento además sería bajo y prolongado durante mucho tiempo, que entremos en una economía de vuelo rasante. Y esas economías de vuelo rasantes, cuando se prolongan en el tiempo, lo que hacen es erosionar muchísimo, no solamente a la economía, sino que a las personas, a la familia, con aumento del desempleo y con personas que buscan trabajo una y otra vez en medio de una frustración. El Banco Central chileno se ha equivocado una y otra vez en sus proyecciones económicas. Si usted revisa históricamente lo que ha dicho el Banco Central, no le apunta una. Y el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, tampoco le apunta una, anda sumamente perdido. Escuche las declaraciones del ministro Arenas del inicio de este año y se va a dar cuenta que andaba sumamente perdido en cuanto a las proyecciones económicas. El crecimiento del primer semestre será el más bajo desde el año 2009. Crecerá nuestro país entre el 2,3 y el 2,5%. Ni el economista más pesimista había aventurado una cifra tan menguada. En esto también el ministro Arenas se equivocó. La minería, por ejemplo, ha crecido solo un 1,3% en junio. El comercio es fundamental. Ustedes saben que la demanda ha sido el gran motor del crecimiento económico de los últimos años. Solo creció un 2,3% y en junio el comercio había crecido solo un 1,9%. La producción manufacturera disminuyó, un 0,7% se contrajo. El IMASEC de junio será entre un 1,8% y el 2,4%. La venta de automóviles cayó en junio un 9,5%. En mayo había caído un 7,8%, o sea, se va profundizando la caída en la venta de automóviles. También cayó la venta de materiales de construcción. El dólar, mientras tanto, está subiendo. En la semana, durante esta semana, subió 10,6 pesos, lo que significa que todos los artículos importados debieran tender a subir. Y esto tendría un efecto en la inflación. La inversión registra una caída de más del 25%. La recaudación de impuestos está cayendo. Los ingresos por impuesto a la renta, por ejemplo, disminuyeron un 12% en el primer semestre. Se lo repito, los impuestos a la renta disminuyeron. Y en la renta significa que hay menos utilidades en las empresas. El crecimiento de la recaudación del IVA es el menor desde el año 2009. Durante este año además habrá una sobre ejecución presupuestaria de $1.000 millones. El déficit será del 2%. El año pasado, hubo un déficit del 0,7%. Bueno, este año el déficit llegará al 2% y por lo tanto los márgenes fiscales son sumamente escasos. El desempleo está subiendo. La construcción ha perdido 4.190 plazas en un año, 38.000 el comercio, cerca de 30.000 la agricultura. Han aumentado notablemente las personas que están trabajando por cuenta propia y posiblemente sean personas que han sido despedidas, que les han pagado una indemnización e intentan un negocio propio. Normalmente o muchas veces esas personas fracasan. Por lo tanto, hay un grupo de personas que es muy grande que podrían caer en la cesantía en cualquier instante. En estos instantes se consideran que son personas que están trabajando. Esta situación de la caída de la economía chilena, que es una caída muy profunda, puede, insistimos, prolongarse en el tiempo. La caída de la inversión asegura un crecimiento, insistimos, de vuelo rasante bastante prolongado. ¿Y cuál va a ser la receta? Bueno, el oxígeno es la receta clásica, la de siempre, la intervención estatal, mayor incremento en el gasto público. Pero les decíamos que los márgenes del gobierno, es decir, del Estado, son márgenes acotados. O sea, ya con un déficit del 2%, son márgenes muy acotados. Entonces, el gobierno se va a ver en una disyuntiva. O seguir siendo el buen alumno que es Chile a nivel internacional, recibiendo elogios, medallitas de los economistas extranjeros, etcétera, y mantenerse estrecho en el gasto público, o simplemente aumentar el gasto público, recurriendo ¿a qué? Al Fondo Reservado del Cobre, ya le sacaron $400 millones hace poco, a los fondos soberanos que están en el extranjero, y finalmente, si es que nada de esto resulta, y si es que la crisis es muy grande, hasta algunos dicen que podría incluso echarse mano a los fondos de las AFP. Eso se dice en forma muy tímida. La reforma tributaria no va a generar los $8.200 millones que dice el ministro Alberto Arenas, porque en medio de esta
deterioro económico, insisto, profundo y que puede ser prolongado, es imposible que se generen los 8.200 millones de dólares por una razón muy simple, porque para que se generen tiene que haber utilidades en las empresas y lo más probable es que las utilidades sean cada vez menores. Tenemos una economía además indefensa, una economía que no es productiva, una economía que depende del precio del cobre, que depende de los chinos. Y en estos momentos muchos capitales se están yendo a otras economías, principalmente la norteamericana, que en el último tiempo ha crecido un 4%. Y por lo tanto los capitales se están trasladando a una economía que está funcionando. No tenemos una economía con base productiva que se pueda defender, sino que una economía que ha crecido en base al consumo. La reforma educacional es posible que mejore absolutamente en cuanto a gratuidad, pero es posible que no mejore para nada en cuanto a calidad. En el mundo hay distintos regímenes, sistemas educacionales, y varios de esos funcionan muy bien. No es que haya uno solo que funcione bien, pero todos esos que funcionan bien tienen algo en común: la calidad de los profesores. En nuestro país difícilmente pueda mejorarse la calidad de los profesores, no solamente de los existentes, sino de los que vienen, porque los que vienen están sumamente mal formados. Desde ya entraron con un promedio de 489 puntos en la PSU, 2/3, porque 1/3 no rindió la PSU y está estudiando pedagogía. Por lo tanto, lo que espera en cuanto al número de camada de profesores es malo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que va a haber un esfuerzo tributario en medio de una caída económica muy, muy importante y posiblemente la calidad de la educación no mejora, que es lo más importante para que el país tenga algún futuro. Los impuestos, después del último acuerdo tributario, van a estar a nivel medio de la OCDE. O sea, en la mitad justo de la OCDE. En un país que no está en la mitad de la OCDE, ni en educación, ni en productividad, ni en nada. Por lo tanto, después de todo esto, no se va a poder subir los impuestos si es que los recursos no bastan, simplemente porque ya se alcanzó un nivel que es la media de la OCDE. La pregunta entonces, después de todo este panorama que nos podemos hacer es, ¿y después qué? Después de todo esto, ¿qué? Es verdad que los políticos no piensan en esto, porque los políticos se dedican a la próxima elección, que está próxima, la municipal, en un par de años más, etcétera, etcétera. Ya están pensando en la presidencial, en 3 años y medio más. Ese es el horizonte de los políticos. Pero usted y yo, todos los chilenos, tenemos el derecho a preguntarnos, después de este escenario, ¿y después qué? Vespertina Universidad Mayor y Renuévate de Rotary Kraus presentaron Comentarios en Bio Bio. Voces independientes de verdad. Que tu vida no se detenga. Proyéctate, especialízate, sé único. En Universidad Mayor tenemos más de 170 programas en 15 áreas académicas para que cumplas tus nuevos objetivos. Posgrados 2014 de Universidad Mayor. Todo para lograrlo. Llegó la promo Renuévate de Rotary Kraus. ¿Qué esperas? Llévate unos marcos más cristales desde, escucha bien, 29.900 pesos. De nuevo, 29.900 pesos. No te la pierdas. Ven a renovarte a nuestros locales. Te esperamos. Rotary Kraus, 100 años junto a los chilenos.